Hay palabras que a muchos gerentes les genera incomodidad y una de ellas es finanzas. Se imaginan gráficos complejos, balances que nadie entiende y reuniones eternas llenas de tecnicismo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que las finanzas pueden ser sencillas, poderosas y hasta divertidas? Esto es Clientología y Negocios, el podcast donde servir es una estrategia con alma y donde exploramos cómo el cliente, la cultura y el liderazgo se conectan con todo lo que hacemos, incluyendo el manejo de las finanzas. Soy Raúl Camacho, el coach Raúl, y hoy vamos a descubrir cómo quitarle la corbata a los números para que la estrategia financiera sea parte de tu día a día, sin miedos ni complicaciones. Mi invitado de hoy es Eduard Vargas, asesor financiero y especialista en desarrollo de casos de negocios, creador del movimiento Finanzas sin Corbatas, un enfoque que está revolucionando la manera en que empresarios y gerentes entienden, aplican y disfrutan la estrategia financiera. Eduard no solo habla de números, habla de visión, de decisiones, de resultados, esos resultados que se sienten en la cultura y en el bolsillo de las empresas. Y su trabajo ha trascendido fronteras gracias a su red social, además de potenciar negocios en Venezuela, su país de origen, mi país, ayudando a líderes a comprender que unas finanzas bien gestionadas son la base de cualquier crecimiento sostenible. Bienvenido, Eduard. Hola Raúl, muchas gracias por la invitación al programa. Oye, Eduard, mira, y fíjate que eso de finanzas sin corbatas es más que un nombre llamativo, es un movimiento. Cuéntanos cómo nace esta idea y qué significa realmente para ti quitarle la corbata a las finanzas. Bueno, justamente la idea inicia que yo vengo del mundo financiero, del mundo corporativo, de las grandes decisiones, por así decirlo, el levantamiento de capital, donde pareciese que ya todo está dicho y que son pocos los que pueden interpretar el resultado y la realidad es que me di cuenta que no, y que las finanzas pueden ser extrapolables a cualquier tipo de decisiones de lo personal a los grandes montos, a los grandes capitales financieros. Entonces, justamente, yo desde el año 2017 decidí ir tejiendo un paso a la vez unas finanzas donde el enfoque va más hacia la interpretación, hacia la implicación de los números, donde no necesariamente el eslabón más fuerte es la fórmula, que justamente como estamos nosotros acostumbrados los financieros a llevar, justamente a dedicarle tiempo. Y por eso es que cuando tú decías en la introducción las grandes horas o sea, todo el proceso que implica un análisis financiero, cuando al final en los números podemos, si lo hacemos entendible, si lo hacemos digerible y si nos centramos en el por qué y el para qué y cuáles son las implicaciones para la empresa, conectas con cualquier líder empresarial que te diga, ok, ahora sí entiendo que hay más allá de estos tres documentos que se pueden llamar estado de resultado, estado de ganancias y pérdidas, estado de situación patrimonial, qué significa eso de flujo de caja. Ahora sí entiendo y se conecta realmente con mi día a día a nivel del liderazgo. Y ciertamente potenciar negocios, Eduard, con enfoque financiero suena muy técnico, sobre todo para los gerentes en general y sobre todo también los que están emprendiendo, apenas emprendiendo. Pero desde mi perspectiva y escuchando tu podcast y viendo tus redes sociales, tú buscas junto con tu equipo hacerlo más humano. Entonces, ¿cuál sería esa clave, Eduard, para que un gerente o emprendedor entienda que las finanzas no son solo números, sino que son decisiones estratégicas que impulsan ese crecimiento que buscan, pues que están buscando para encontrar ese éxito en la empresa? Claro, es que justamente todo parte, esta iniciativa todo parte de una necesidad que es cuando tú observas la gran mayoría de los negocios que están en desarrollo, el eslabón débil es la parte financiera. Cuando tú vas a uno de estos eventos donde hay levantamiento de capital, donde hay una venta de una idea, de una empresa que está marchando y te hacen una pregunta sencilla como, ¿cuánto cuesta tu empresa? No saben cómo responder esa pregunta. No saben cómo responder. Entonces, allí es donde yo digo, hay que trabajar muchísimo, pero al mismo tiempo que te digo que hay que trabajar muchísimo, hay que entender también los paradigmas que están para que esa persona haya dicho desde un momento, no, las finanzas no es lo mío. Ok, no es lo tuyo, ¿por qué? Porque te han vendido que esto es simplemente para las grandes empresas, que estos son como para unos extraterrestres que son capaces de ver el futuro, cuando la realidad es que no, es que todos siempre hemos sido humanos y nunca hemos podido ver el futuro, pero lo que hacemos son análisis y justamente modelamos, ¿cierto? A partir del día a día. No podemos dejar de entender que
las finanzas son el resultado de un conjunto de acciones que van haciéndose día a día. Tú manejas eso muy bien que yo, desde el punto de vista de lo que es una venta, de lo que es una estrategia, una acción tras una acción. Todo eso se refleja en la parte financiera. Lo que pasa es que como la finanza es la última parte donde, bueno, déjame ver cómo me fue, pareciese que como importa poco, pero si entendemos que a partir de cómo me fue, es que yo puedo empezar a mejorar y verle el sentido a las cosas que estoy haciendo, ahí es donde tú conectas, porque de nada me sirve, y ese siempre ha sido parte del despertar de la necesidad, que tú estés diciendo, bueno, es que hay que mejorar aquí, hay que mejorar allá. Pero ¿y cómo repercute? No sabemos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo yo voy a saber cómo me repercute cada una de esas acciones. Pero hacerlo, Raúl, no complejo. No tenemos que pasearnos por mil numeritos. No, tenemos que tratar de refinar cada uno de estos resultados, entendiendo que justamente lo que le importa a la persona es lo que acabo de decir, cómo le repercute y cómo le puede ir repercutiendo el día a día de que si, bueno, mi negocio cerrará o no cerrará, o crecerá, o estoy perdiendo mis reales, o estoy subsidiando el negocio. Justamente a eso es lo que yo me refiero cuando digo que hay que conectar con la necesidad principal. Fíjate que justamente estás hablando de esos patrones iniciales que tienen las empresas desde los que te encuentras, por ejemplo, en talleres o sencillamente cuando acuden a tu oficina y las has observado en diferentes gerentes. Pero, por ejemplo, una vez que ya tienes ese contacto con esos gerentes, Edward, ¿podrías compartirnos parte de esos principios por los cuales tú encaminas a estas personas a poder aplicar hoy las finanzas para tomar mejores decisiones? Claro, yo siempre parto del hecho de que toda empresa, o perdón, todo empresario, dueño de negocio, emprendedor, como queramos llamarlo, conoce su negocio. Yo parto siempre de hecho y la realidad es que mi experiencia me permite decir que es así. Lo que hay es que ordenar cada una de esas cosas y verlo cómo después lo colocamos en el matiz financiero. Por ejemplo, siempre que yo tengo un cliente, yo hago el diagnóstico sin saber que él está, sin saber o sin que él se percate que estoy haciendo un análisis financiero. Y empiezo a preguntarle, háblame de tu producto, qué vendes, cómo lo vendes. Entonces cuando él ya me va contando, ok, detente allí, tú vendes, por ejemplo, me voy a centrar en uno, sándwich de jamón y queso, ok, ¿cómo es ese sándwich? ¿Cuánto tiene de jamón? Y justamente puede que te diga, no sé cuánto le coloco de jamón a mi sándwich. Ok, y entonces, ¿cómo sabes cuánto tienes que comprar de jamón? Bueno, porque un paquete entonces se le da la vuelta, porque al final no es que tiene que ser una única vía, sino que él vaya entendiendo que cada uno de esos elementos tiene un efecto. Entonces, por ahí yo paso por hacer un análisis, empiezo por un diagnóstico que insisto para no aterrorizar, porque el punto es que el paradigma, Raúl, es que de las finanzas yo no sé, que las finanzas son muy complejas, me da miedo, entonces mejor no me asesores porque me da pena que descubras eso. Y si tú lo extrapolas incluso al plano personal, es la misma pena o vergüenza que siente una persona cuando va a pedir un crédito a un banco, que a veces dice, no, mejor no, porque, o sea, le da miedo exponerse a una realidad de unos números que él no sabe ni cómo defenderlos cuando son de su propio negocio. Ve, y fíjate que también has mencionado algo muy llamativo para las empresas, para los empresarios, que es el levantamiento de capital. Y, pero a partir de esto del levantamiento de capital, ¿qué sería lo que hace a una empresa apetecible para un inversionista? ¿Qué es lo que hace que un inversionista diga, sí, voy a desembolsarte esta cantidad de dinero porque creo en ti? Claro, ahí se mezclan dos cosas siempre y quiero retomar lo del levantamiento de capital porque es una de las maneras más sencillas para nosotros mostrarle a las personas la importancia de por qué tiene que poner orden financiero. Porque si no, la persona te dice, no, a mí me va bien, tranquilo. Pero claro, te va bien en el estadio que estás, en el tamaño que estás, pero y si tú mañana quieres crecer y no, pero es que el banco no, pero es que el banco no es el único mecanismo de levantamiento de capital. Y ahí conecto justamente con lo que tú me acabas de decir. ¿Y qué pasa si mañana llega otra persona y dice, quiero invertir en tu negocio? O cuéntame de tu negocio. O tú, como dueño de negocio, estás interesado en decirle a otro, invierte conmigo. ¿Qué le presenta? No le puedes llevar el producto, siguiendo el ejemplo anterior. No le puedes llevar únicamente, mira, no, yo hago este pan de jamón, este sándwich de jamón muy bueno, pruébalo. No, tienes que ir más allá. Tienes que mostrarle porque al final el inversionista va a ser la unión de dos principales elementos,
el potencial de crecimiento que tú puedas demostrarle a él que tienes. Y dos, cómo se refleja ese potencial de crecimiento en la caja de la empresa. Porque de nada me sirve, dime. Perdóname. Yo no sé por qué se me salió el internet y no sé hasta dónde te escuché, pero estábamos hablando de lo del levantamiento de capital. Creo que vamos a tener que retomar. Estaba súper inspirado ahí. Ok, bueno, a mí no se me cayó nunca nada, pero puedo empezar otra vez. Si quieres, hazme la pregunta y volvemos. Sí. Era con el Espérate. tema del levantamiento del capital. Sí, bueno, yo te comentaba que has mencionado algo muy llamativo, que es el levantamiento de capital, y la pregunta era, ¿qué hace a una empresa apetecible para un inversionista, para que este inversionista tome la decisión de querer invertir allí en ese negocio o en ese proyecto? Muy bien, esa es una pregunta súper interesante y me gusta para contarte que incluso ha sido como nuestro caramelo de venta para que los dueños y empresarios se entiendan la necesidad del por qué tienen que manejar sus números, de por qué tienen que tener esa carta lista, porque las personas piensan que solamente, no, a mí me está yendo bien. Entonces tú le dices, claro, te está yendo bien justamente en este tamaño, en este momento, pero ¿y si mañana quieres crecer? ¿A dónde vas? ¿A quién? O sea, ¿cómo crees tú que vas a convencer a alguien que entre a ti? Un banco a lo mejor te entrega unas planillas y te dice, lléname estas cosas. Pero si te vas fuera del banco a otra de las fuentes tradicionales de financiamiento, que cuando comprendes el mundo financiero te das cuenta que al final hay un mundo más allá de los bancos, entonces te hace clic que, ok, ¿y qué le hablo? Porque siguiendo el ejemplo del sándwich de jamón, no es simplemente ir para que tu amigo y decirle, mira, invierte conmigo, que yo hago este sándwich muy rico. No, es justamente mostrarle. ¿Y qué le vas a mostrar? Tienes que mostrarle el número. Y en base a lo que tú me preguntas, los inversionistas principalmente van a querer, dentro del cuento de tu empresa, que les hables de uno, el potencial de crecimiento de tu empresa, de tu negocio, de tu producto, es decir, de ese tamaño de mercado en el cual estás ahorita, ¿qué tanto vamos a vernos en el futuro? Porque justamente si yo quiero entrar es porque la empresa tiene potencial de crecer. Pero después que le hables de eso, él va a hacerte una segunda pregunta. ¿Cuánto de eso queda libre? Es decir, ¿cuánto me queda a mí? Lo que llaman los financieros flujo de caja libre, que no es más que cuánto de esas ventas va a quedar sin compromiso dentro de la empresa, es decir, dinero que es nuestro como dueño, porque el inversionista entiende que de nada me sirve que tú seas el mejor en ventas, que todos los días vendas más, si al final esas ventas no se traducen en caja. Que justamente cuando exploras tu negocio, abres los números, entiendes cuánto te cuesta a ti vender un producto, cuánto margen te deja, cuánto dinero libre te deja, y ahí es donde entiendes si tiene sentido seguir vendiendo o si es lo contrario, hay que reducir el tamaño de venta porque hay un costo allí que está creciendo exponencial que lo que nos está quitando es caja. Esos son los análisis bonitos que hacemos cuando revisamos una empresa financieramente, porque dentro de tantas cosas vamos a llegar a eso e incluso fijar un tamaño óptimo de venta, que muy poco se habla de esas cosas hoy en día, solamente te dicen vende más, pero a veces vender más es tener costos más altos. Esto es un compendio de organización, de entendimiento de ese flujo de caja. Y parte de eso es justamente la educación financiera, Edward, que muchas veces dentro de toda esta utopía de crear una empresa y ese sueño, porque todo parte, como dicen mucho, con un sueño, pero para aterrizar ese sueño se necesita esa educación. ¿Cómo es un gerente con educación financiera? ¿Qué es lo mínimo que debe tener como características para que se diga, ah, bueno, este señor o señora tiene una educación financiera y está bien encaminado y esto también se une con toda su cultura organizacional? Lo principal que debe tener un gerente con educación financiera es que sabe cuidar muy bien los recursos, que entiende que no soy un buen gerente porque tengo la caja full de recursos o no soy un buen gerente porque estoy trabajando con dinero 100% de terceros, es decir, estoy endeudado. Al final el buen gerente entiende
que él busca crear valor para los accionistas. Esa es la labor del gerente financiero, que el accionista esté feliz con los resultados. Y el accionista estará feliz en la medida en que ese ROI cada vez sea más alto, en que entienda que mientras que la empresa está creciendo, que la empresa se va afianzando, se van mostrando esos resultados en ROI, porque el gerente financiero tiene retos gigantescos, porque al final él tiene que velar por la operatividad, porque la operatividad se mantenga, porque los esfuerzos en mercadeo se mantengan, pero que al mismo tiempo tener resultados positivos, porque a veces hay gerentes financieros que se creen que su rol es como cuidar el dinero. Entonces me convierto más en alguien que protege el dinero, pero que no dejo que el dinero fluya. Y eso es pecado, porque por querer proteger el dinero, matas la empresa. Donde digo, Sí. no, no te puedo dar más porque esto era aquí. No, al final el gerente tiene que estar en todas las áreas. Yo siempre he dicho que el gerente tiene que escuchar las sesiones de mercadeo, entender los impactos, que cuando le hablen de las proyecciones de crecimiento, las entienda, las vea, porque seguramente le van a pedir más presupuesto y él como a la vez tiene la responsabilidad con los otros stakeholders, que son los accionistas, justamente es, oye, mira, esto valdrá, en qué momento, porque no es sencillo, no es sencillo, eres como la cara frente a los que colocan el dinero y los que colocan el dinero cada vez que les pidas dinero te van a decir en qué momento vuelve. Entonces el gerente tiene que estar respondiendo a eso que también se llama punto de equilibrio, periodo de recuperación del capital, es decir, en qué momento salimos de esta fosa y alcanzamos el break-even constantemente. Entonces es una tarea titánica, pero que él tiene que reconocer cuando me dicen a mí y define un gerente rápidamente, no es Ujú. que cuida el dinero, sino que está consciente de que el dinero tiene que rotar y tiene que estar en el espacio adecuado de la empresa para que se logre la operatividad, crecimiento de la empresa y al mismo tiempo retorno para sus accionistas. Sí, has nombrado algo bien importante porque cada quien, cada especialidad alaba su área, ¿no? Entonces, marketing dice que es el Sí, más importante, ventas dice que es el más importante, el de recursos humanos o de talento humano también. Entonces, cada uno jala hacia esa área, pero finalmente la empresa es sistémica. Entonces, allí totalmente de acuerdo, Edward, porque ese cambio de mentalidad es fundamental. O sea, cuando la empresa entiende que las ventas, el marketing, el customer experience no son un gasto, sino un motor de generar valor, pero también hasta qué punto eso impacta en el ROI. Allí es donde finalmente la empresa se va a transformar. Es allí donde la cultura, la estrategia empiezan también a hablar el mismo idioma. Y nombraste algo fabuloso, porque incluso si vemos algunas películas por allí para los que hablan de crecimientos de empresa o historias de empresa, es justamente el financiero el que se comporta como lo acabas de describir, cuando finalmente es alguien estratégico que debe tener esa visión sistémica de la empresa para tomar decisiones. Y sí, por supuesto, el tema financiero también pone orden y eso es sumamente importante. Entonces, acá esto finalmente se deriva en una empresa exitosa. Edward, finanzas sin corbatas. ¿Cómo te ha ido con ese movimiento? ¿Qué has captado de la gente? ¿Qué es lo que más están buscando los empresarios en esto y dónde pueden conseguir? bueno, la realidad es que nosotros hemos tenido un crecimiento que no estaba de tal manera así planificado. Si tú me permites aquí decir, lo que hoy en día estamos haciendo no es precisamente lo que hace 5 años planificamos que íbamos a hacer, pero como yo también tengo vocación de mercado, de mercadeo, yo siempre dije que aquí al final el que nos iba a guiar era el cliente, porque nosotros venimos de hacer finanzas para las grandes empresas, que eso es la realidad, esos son los que entienden el impacto que hay de una planificación financiera, lamentándolo mucho, pero yo siempre vi justamente que eso era la punta del iceberg, que debajo había un potencial de personas que necesitan, que quieren, que estoy seguro que si comprenden van a captar, pero que nadie entraba allí. Entonces nosotros decidimos Mm. justamente empezar a dirigir mensajes hacia esas personas que hoy en día que están buscando alternativas, porque eso es lo principal. El dueño de negocio
que en su mayoría en los negocios pequeños, que es el principal sector en el cual nosotros estamos abocados, principal es el dueño, justamente a veces funge como rol de financiero, es decir, él es el tesorero, él es el que paga, él es el que decide en qué invertir. Entonces, hoy en día es que están buscando ese tipo de personas, alternativas de inversión, esa diversificación, porque tu negocio tiene un límite o mientras alcanzas un segundo nivel, estás generando unos excedentes de caja que normalmente, ¿qué hacíamos? Los guardábamos mientras podía después lograr el total y adquirir un siguiente mobiliario. Nosotros hemos ido trabajando alternativas de inversión pequeñas en mercados financieros donde ese dueño de negocio, sin descuidar lo que sabe hacer, entienda que al final él puede ir sacándole el jugo a ese dinero que está estancado. Que eso es lo que hacen las grandes empresas. Lo que pasa es que las grandes empresas pueden tener el personal dedicado uno a tesorería, el otro solamente a administración y pago, pero en los pequeños negocios no existen cada uno de esos roles. Pero lo que sí tienen en común en todas las empresas es que hay excedente, porque todas las empresas saben que deben hacer inversiones, que deben reponer grandes activos, entonces van siempre haciendo su plan. Lo que los distingue es dónde yo guardo ese dinero y allí es justamente donde nosotros hemos ido entrando para que las personas puedan mejorar ese ROI, que justamente entonces que el dinero no esté estancado, que el dinero no se quede en la caja. Eso más o menos responde la pregunta, donde nos pueden ubicar en www.sincorbatas.com o si quieren ya tener ciertas interacciones en las redes sociales, principalmente nos pueden conseguir también por sin-corbatas. Nuestra marca comercial es Sin Corbatas y nuestro user es sin-corbatas, con ese al final. Así es, pueden encontrarlos en Sin Corbatas, sin-corbatas en Instagram, también el podcast que estás también, por supuesto, con mi gran amigo Rafael Ávila, que próximamente también lo tendremos por acá. Y Eduard, muchísimas gracias por acompañarnos y por mostrarnos que las finanzas pueden ser cercanas, útiles, estratégicas. Eso sí, sin perder la humanidad. Y muy Correcto. importante, cuidando pues el dinero porque eso es lo que mueven las empresas. Y a ustedes, los que nos escuchan, quiero dejarles una pregunta. ¿Qué decisión financiera podrían tomar esta semana que te acerque a tu empresa a esa visión que estás soñando? Recuerda que las finanzas bien llevadas no son un obstáculo, son un motor. Lo dijo nuestro invitado, Eduard Vargas. Yo soy Raúl Camacho, el coach Raúl, y esto fue Clientología y Negocios. Nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos descubriendo cómo alinear cultura, estrategia y experiencia para lograr resultados extraordinarios. Muchas gracias, Eduard. Chao, Raúl, gracias a ti y a tu audiencia por escucharme.